Señor, cada vez que nos acercamos a tu palabra, reconocemos nuestra propia incapacidad y nuestra necesidad de ti, de que tu Espíritu obre en nuestras vidas, nos santifique, abra nuestros ojos, nuestro entendimiento. Hoy rogamos para que tu Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer con poder, que es traer convicción de pecado, de justicia, de juicio. Tú eres soberano, Señor, y de maneras misteriosas que no podemos comprender, puedes usar la misma escritura para hablar a cada uno según sea su caso, la condición de su alma. Usa hoy, Señor, en este momento entre nosotros, ten misericordia y usa el texto bíblico. Es tu mensaje, Señor, para traer vida, para vivificar a los que se hallen sin Cristo, pero al mismo tiempo úsalo, Señor, para traer ánimo, aliento a tu pueblo, a tu rebaño. Rogamos que seas glorificado, Señor, en este momento y en cada iglesia local, donde ahora mismo tu palabra también es abierta y es predicada. Quedamos en tus manos y rogando tu guía y tu dirección en Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de esta predicación es La mala generación y la familia de Dios. La mala generación y la familia de Dios. Nos hallamos estudiando de manera expositiva y consecutiva el Evangelio de Mateo. Y en este preciso momento estamos en el capítulo 12 y de hecho hoy vamos a estar, si el Señor lo permite, concluyendo este capítulo 12 de Mateo. Si ustedes notan, es un capítulo bastante extenso, pero es muy útil y muy provechoso, o es por lo menos espero de mi parte que así haya sido durante el transcurso de estas predicaciones, de este capítulo y de lo que llevamos de Mateo. ¿Qué podemos ver a modo de introducción antes de centrarnos en el pasaje? Como un resumen de lo que podemos encontrar en el capítulo 12 de Mateo. Allí podemos ver con claridad cómo la oposición hacia el Señor Jesucristo de parte de esa mala generación y de parte de las autoridades religiosas de Israel, escribas y fariseos, iba cada vez en un mayor aumento, es decir, las acusaciones contra el Señor Jesucristo, contra su ministerio, cada vez iban siendo más y más graves, más fuertes, con mayores agravantes. Solo para iniciar el capítulo, inició con una acusación de que Cristo y sus discípulos han quebrantado el día de reposo por cosas como recoger espigas en los campos y comerlas, o por cosas como sanar a un enfermo en la sinagoga. ¿Recuerdan al hombre de la mano seca? Puesto que los fariseos y escribas se fijaban solamente en el aspecto externo de la ley de Dios. Luego su acusación va más allá y llegan a afirmar que incluso el Señor Jesucristo expulsa demonios en el nombre de Satanás o con poder de Satanás. Y eso desencadenó toda una respuesta de Cristo, donde Él le muestra cuán absurda es esa acusación, cuán contradictoria es, cuán peligrosa es. Y como ustedes ven o si leen el pasaje completo, todo eso va concluyendo a una enseñanza acerca del pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y por si fuera poco, esa mala generación, mala, perversa y adúltera, le exige señales a Cristo como condición para creer en Él, en su mensaje, en su ministerio. Pero el Señor Jesucristo no iba a responder a su capricho, a sus curiosidades pecaminosas. No se dejó tentar de esta mala generación, porque cuando ellos pidieron señal, estaban provocando al Señor Jesucristo, lo estaban tentando, como lo hizo Satanás en el desierto.
Sin embargo, sí les dice que será dada una señal. Recordarán ustedes que se trata de la señal del profeta Jonás, que no es otra cosa. Jonás el profeta solamente viene a ser una muy pequeña sombra de la realidad que es Cristo. Y esa señal de Jonás implica la resurrección, por supuesto, el levantarse entre los muertos, lo que hoy en este momento celebramos en el primer día de la semana, la predicación de Cristo, su sabiduría, ¿cierto? Así que esta mala generación se jactaba, presumía de ser espiritual, de tener a Abraham por su padre, según la carne. Pero el Señor les dice que esa generación será avergonzada, ¿cuándo? En el día del juicio final, cuando hombres o incluso mujeres, paganos, gentiles, como los habitantes de Nínive o la reina del sur, se levantarán en el día del juicio y por su ejemplo avergonzarán a aquella mala generación. Y a la nuestra también, porque desde ya les digo algo, nuestra generación es muy similar en muchos aspectos. Desecharon a Cristo, al siervo amado y escogido, aquel a quien Dios envió al mundo, aquel que la Biblia da testimonio que es la imagen visible del Dios invisible, la fiel imagen de lo que Dios es, Colosenses 1:15. Te pregunto en esta mañana, hermano o amigo, ¿has apreciado la majestad del Señor Jesucristo? ¿Hemos visto por lo menos destellos de su excelencia? ¿Caeremos en la necedad de solo contentarnos con pequeñas sombras, tipos del pasado, cuando ya la realidad ha llegado, la plenitud que dice la Biblia, aquel que es la plenitud y que lo llena todo en todos? Y es que también es cierto que la belleza del Señor Jesucristo no la podremos ver por nosotros mismos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque esto no se trata de un asunto de capacidad, de inteligencia en un aspecto humano, no es una capacidad intelectual, no es meramente como un área humana de estudio que uno profundiza y llega a ver algo. Para ver a Cristo y su belleza y su majestad se requiere la gracia de Dios, por supuesto, la obra poderosa de su Santo Espíritu. Así que con la ayuda del Señor vamos a ver estos versículos en esta mañana y que nuestro deseo sincero en el corazón sea recibir la palabra con humildad, con solicitud. Siempre que hablamos de prepararnos para oír la palabra o que medito en esto, hermanos, me recuerda o me hace pensar al profeta Samuel, cuando él estaba en el templo y él respondía, habla Jehová que tu siervo oye. Así que ese debe ser un ejemplo a seguir para todo creyente. Señor bendiga este tiempo, hermanos, su palabra predicada, que sea de bendición, que cumpla sus propósitos. Acá estamos, la palabra está siendo anunciada a diferentes terrenos, que el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él sabrá usarlos para bien o incluso para juicio también. Pero la palabra de Dios no vuelve así misma, al Señor vacía, según su promesa. Vamos a dividir la enseñanza o predicación en dos puntos generales. Uno, una palabra de advertencia a una mala generación. Una palabra de advertencia a una mala generación, del versículo 43 al 45. Y punto 2, haciendo la voluntad de Dios, versículo 46 al 50. Y concluiremos con unas breves aplicaciones prácticas. Pero abordemos el primer punto. Una palabra de advertencia a una mala generación. Acá estamos, iglesia y amigos, ante una ilustración, una ilustración más o una parábola, si le podemos llamar, de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, note que el siguiente capítulo, el capítulo 13, es todo el capítulo de las parábolas. Pero noten que no es la primera ilustración que nos da el Señor,
en nuestro capítulo 12 que hemos estado estudiando. Recordemos algunas de esas ilustraciones que Cristo ha dado solo en este capítulo. Mencionó, por ejemplo, recuerden, la oveja que cayó en un hoyo en el día de reposo. Luego menciona también un hombre fuerte que es saqueado por un hombre más fuerte, ¿se acuerdan? Luego menciona también el árbol y sus frutos. También menciona el buen tesoro y el mal tesoro que sale del corazón del hombre. Y ahora el capítulo va concluyendo, o por lo menos esta sección, con otra ilustración. Verso 43 al 45. Lo vuelvo a leer rápidamente. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Lo primero que quiero resaltar o que notemos, hermanos, es la continuidad del texto. Jesús, nuestro Señor, sigue dándole respuesta a los fariseos y escribas y a esa mala generación a su demanda de una señal, y a nuestra generación también, en un sentido. Es decir, esta respuesta, esta ilustración, el Señor Jesús tiene en mente al pueblo de Israel, a los escribas y a los fariseos. Hay una continuidad, o sea, no crea que hay una separación, hace parte de la misma respuesta de Cristo. Lo que dice el versículo 42, es la continuidad. En el día del juicio esta reina se levantará contra aquella generación, porque ella viajó de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he allí uno más grande que Salomón en ese lugar. Es la continuación. Quizás nos puede resultar algo extraña esta parábola, esta ilustración, pero en todo caso, a mi entender, creo que la esencia del pasaje es clara. Incluso no es extraño para el capítulo 12, porque cómo inicia el capítulo, una buena parte del capítulo es que el Señor Jesús sacó un espíritu inmundo de un hombre, luego los fariseos lo acusan de expulsar demonios en nombre de Satanás. Entonces noten que la ilustración con la cual termina Cristo no es ajena al contexto de lo que le precedió. Cuando la Escritura habla de espíritus inmundos en el Nuevo Testamento, generalmente se refiere a demonios. Les llama así, espíritus inmundos. Y acá, mis hermanos y amigos, aunque es bueno ver algunos puntos generales de estas ilustraciones o parábolas, es bueno que cuando vemos o estudiamos o leemos parábolas, no le demos un excesivo énfasis en los detalles. Porque el propósito de una parábola, ¿qué es? Comunicar algo. Entonces, claro, es necesario tocar algunos puntos de la parábola, pero no podemos entrar en detalles minuciosos como que cada cosa tiene que significar algo, sino que la esencia es llegar a donde Cristo quería transmitir, la enseñanza principal. También es cierto que Satanás, el príncipe de los demonios, siempre querrá estar en el corazón de los hombres. Y eso se puede ver también a través de esta ilustración. Pero vayamos viendo verso a verso este ejemplo, esta parábola. Se trata de un espíritu inmundo o un demonio que sale de un hombre a buscar reposo, por así decirlo. Y cuando no lo haya, entonces llega nuevamente a su antigua morada, o aquel hombre de donde había salido. Algo me llama la atención acá. Pareciera
en las Escrituras que los demonios simplemente no están por allí divagando, como rondando. Por ejemplo, recordemos cuando el Señor Jesús sacó varios demonios de un hombre y todos ellos le dijeron: ¿a dónde nos vas a enviar? Y el Señor los envía a los cerdos, ¿verdad? También es de llamar de atención en esta parábola que el espíritu inmundo anda por lugares secos y áridos. Y sin entrar en muchos detalles, solo quisiera hacer una comparación que creo que es lícita. Mi hermano, todo corazón donde no more Cristo siempre será un lugar donde no hay vida, donde es seco, donde es árido. O en otras palabras, un espíritu inmundo nunca, no es posible tal cosa, hará morada en un corazón que ha sido regenerado por la gracia de Dios. Un espíritu inmundo nunca va a ser morada en un corazón donde la gracia lo ha alcanzado. No es posible que el Espíritu Santo more en la misma casa donde también mora un espíritu inmundo. Piensa en esto: cuando un corazón no es creyente, no es en Cristo, no se ha arrepentido, no está escondido en su justicia, su corazón está, como lo va a decir luego, desocupado, adornado y barrido, y ahorita vamos a llegar allá. Pero ese es el punto que deseo resaltar ahora mismo. El estado, la condición de un hombre sin Cristo viene a ser lamentable, viene a ser peligroso. El hombre no regenerado es vulnerable, y no estoy victimizando al hombre en su pecado, pero es vulnerable. Y en el texto, en el ejemplo, en la ilustración, este espíritu inmundo no halla un lugar donde reposar y regresa a aquel hombre de donde salió, a su antigua casa, a su antigua morada. Y acá sí vienen las características. Cuando llega, la halla desocupada, adornada y barrida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Le digo algo: no importa cuán religioso externamente pueda ser una persona, un hombre. De hecho, Satanás puede estar hasta contento con una apariencia religiosa meramente externa, mientras no haya gracia en el corazón. Este espíritu regresa y esa casa está desocupada porque allí no ha venido a morar Cristo. Y está toda apropiada, adecuada para los intereses del maligno. Así que dice el texto luego que este espíritu la ve tan apropiada, tan adecuada, que no basta con él solo. Así que busca a 7 que son más malignos que él. Biblia de las Américas lo traduce: 7 más depravados que él. Y todos vienen a ocupar aquella casa. Pensemos en algunas cosas en torno a esto. Por un lado, es cierto que el Señor Jesús expulsó muchos demonios de personas durante su ministerio. Pero piense también lo siguiente: quizás muchas de esas personas no necesariamente llegaron a ser salvas por el Señor. Quizás algunas sí, quizás otras no. Bueno, ¿cómo lo podemos saber? Quizás los endemoniados gadarenos, cuando el Señor llegó a esa tierra, a esa región, acuérdese que Él expulsó a esos demonios, pero la gente los expulsó de sus contornos, ni siquiera le permitieron compartir del Evangelio. Pero, y acá quiero llegar y ser enfático, la enseñanza principal de esta parábola nos la dice el mismo Señor Jesucristo al final del versículo 45. Noten cómo Él termina: así sucederá ¿con qué? Con esta mala generación.
¿Y qué deseo resaltar? ¿Qué es lo que quiero que tengamos hoy en mente en esta mañana? Estas palabras. Esta es la enseñanza de esta parábola. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Allí está la esencia de la enseñanza de esta ilustración. ¿Qué quiere decir el postrer estado? Está hablando de la condición espiritual de esa generación, de esos hombres, de tu condición espiritual, de mi condición. ¿Cuál es nuestro estado? Dice el Señor, el postrer estado de aquel hombre vendrá o viene a ser peor que el primero. En el ejemplo, en la ilustración, efectivamente y ciertamente la condición de este hombre era aún mucho peor que la de antes. Y así puede ser la condición de muchos hoy. No solo en la sociedad incluso, sino que incluso en medio de nosotros también. Y acá quiero resaltar 2 puntos. Uno, pensemos el caso de los apóstatas. ¿Quiénes son los apóstatas? Aquellas personas que alguna vez en su vida profesaron el cristianismo con su boca, profesaron de labios para afuera ser discípulos de Cristo, procuraron reformar sus vidas exteriormente, quizás congregándose en una iglesia con frecuencia, quizás sosteniendo algunas conversaciones espirituales, pero sin un nuevo nacimiento, sin un nuevo nacimiento. Y de repente, muchas de estas personas, muchas no, todas estas personas terminan apostando, quiere decir apartándose de la fe que alguna vez profesaron. Claro, nunca fueron, ¿cierto? Como dice Primera de Juan. ¿Se acuerdan del texto? Se fueron, pero si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Primera de Juan 2:19. Pues bien, el caso de tales personas, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque eso se refleja en qué cosas. Su corazón se va endureciendo cada vez más. Hermano, ¿cuántas veces no hemos oído hablar de casos así? Quizás usted los puede conocer personalmente y se asombra. Es más, a veces erradamente decimos, volvió al mundo. Digo erradamente porque el que vuelve al mundo siempre fue del mundo. Pero hemos conocido y oído de casos así. ¿Y saben qué llama la atención de esos casos, de esas personas? Que cuando apostatan de la fe, es impresionante. Se entregan completamente a una vida desenfrenada de pecado, como si nunca hubieran oído hablar de la verdad. Se endurecen más, son más ciegos, hasta blasfeman el nombre de Cristo. Y comenta el autor John Gill, estas personas nunca, abro comillas, nunca se recuperan mediante el arrepentimiento, porque su fin es la condenación eterna. Es terrible ese estado, hermanos. Y la Biblia habla al respecto. Hebreos, leo algunas citas de Hebreos. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Estoy leyendo Hebreos 10, versículo 26 y 27. Sigue diciendo más abajo de ese Hebreos capítulo 10. Miren lo que dice. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y haga afrenta al Espíritu de gracia? Y luego avanza más en su fuerte advertencia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero hay un texto, otro pasaje, que sí quiero que me acompañen todos allí. Por favor, abra su Biblia, segunda de Pedro 2.
versículo 20 y 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Notemos con atención lo que dice acá el apóstol Pedro. Ciertamente, ahí está hablando en el contexto de los falsos profetas, falsos maestros, pero se aplica para lo que estamos viendo en esta mañana. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, noten, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Miren lo que dice luego. ¿Notan la conexión? Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El perro regresa a su vómito, literalmente, y el cerdo, por más limpio que esté, allá volverá al lodo. ¿Qué es lo que quiero comunicar? Que en el caso de estas personas que apostatan de la fe, ciertamente sucede lo que Cristo nos dice en este texto: su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y hay algo que más deseo resaltar y que me da temor también, y que nos debe dar temor a todos. Esto de la apostasía no solo sucede a nivel individual. ¿Saben qué? También hay iglesias que apostatan. También hay comunidades enteras que apostatan de la fe. ¿Cuántas iglesias alguna vez predicaron la verdad y hoy se han desviado por completo? Y están en decadencia, en deterioro. Me gustaría citar acá nuestra confesión de fe, capítulo que habla de la iglesia, capítulo 26, párrafo 3. Noten lo que dice este párrafo, abro comillas. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Y algunas se han degenerado tanto que han llegado a no ser iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Cierro comillas. Pero noten lo que dice también nuestra confesión. Algunas se han desviado tanto que ya no son iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Y así podríamos pensar en muchos ejemplos también. Quizás los grandes imperios de la humanidad, pensemos en eso, su propia maldad los llevó a la ruina, a la destrucción. Su estado postrero fue peor, cada vez su deterioro fue aún más grande, aún mayor. Sin embargo, también este texto, su postrer estado viene a ser peor que el primero. No solo se aplica para los apóstatas, sino también para esa mala generación. Puesto que el Señor termina diciendo, así acontecerá a esta generación. ¿Qué está haciendo el Señor acá, iglesia? Y es algo que me llamaba la atención en uno de los comentarios que leía. Hermanos, es como si el Señor Jesucristo estuviera diciendo acá, esos hombres, fariseos y escribas, esta nación, esta generación, son como ¿quién? Como ese hombre. Les va a suceder lo mismo que el hombre de esa ilustración. Es tremendo. Ellos lo acusan a Cristo, blasfeman contra el Espíritu Santo diciendo que Cristo expulsa demonios en nombre de Satanás, pero ahora es Cristo el que les está diciendo que ellos son como ese hombre de esa parábola. Y eso pasó. En Israel, su postrer estado fue peor que el primero.
O sea, se degeneraron más y más y más, y su rechazo hacia Cristo fue más grande, más evidente. Su rechazo al Evangelio era algo constante, algo repetitivo. Su ceguera aumentaba con el pasar de los días. ¿Y qué decir de nosotros ahora? ¿Qué decir de nuestra propia generación hoy, hermano y amigo? Le digo algo, la maldad del hombre no ha cambiado. El hombre, el ser humano es el mismo desde aquel día en que Adán cayó en el Edén. La maldad no cambia. También es verdad, nada nuevo hay debajo del sol, dijo Salomón en Eclesiastés 1:9. Eso es muy cierto, pero también es evidente, hermanos, es perceptible que la degradación del hombre y la sociedad es cada vez peor. Ya no hay vergüenza en nada de lo que se hace, ya no hay vergüenza en nada de lo que se dice. Le digo algo, la tierra gime, como dice Pablo en Romanos, gime de dolor ante la maldad del hombre. Casi que se puede percibir el gemido de la creación. Nuestra maldad, la maldad del ser humano en general, llega hasta los cielos, como la sangre de Abel, que llegó hasta él. Y uno realmente ya no sabe cuándo se va a desbordar esa copa de la ira de Dios, en cualquier momento. Pero ánimo, hermanos, ahorita leíamos en la confesión, en el párrafo que cité de la confesión, que aunque todo esto es cierto, aunque hay un mundo en descomposición, Dios sigue teniendo un reino en este mundo. Y sigue habiendo un pueblo que confiesa su nombre fielmente. Y ni hablar de los privilegios y las responsabilidades. Es impresionante. ¿Quién se iba a imaginar que esa generación mala y perversa, cuyo estado era cada vez más deplorable, alguna vez gozó de tantos privilegios y de tantas bendiciones? Muy similar a los privilegios, a los muchos privilegios que tenemos hoy en día. Y en su momento lo vimos en alguno de los pasajes. No vaya a ser que esos privilegios y bendiciones sean para nuestro juicio también, sino más bien para nuestra bendición. Amén. Veamos el segundo punto, hermanos. Haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Versículo 46 al 50. Hermanos, amigos, amada iglesia, vamos a centrarnos ahora en este punto. Y todo se trata de la voluntad de Dios. Digo que la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque el corazón de esta enseñanza, versículo 46 al 50, todo se centra en esto, la voluntad de Dios. Pero veamos brevemente el pasaje, poco a poco. Miren el versículo 46, lo vuelvo a leer. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El verso 46, no pierda de vista su Biblia y el texto, es importante, iglesia y amigos, porque nos va a proporcionar el contexto para la declaración final de Cristo, para la enseñanza principal. Resulta, nos dice Mateo, que mientras el Señor Jesús estaba hablando estas palabras a las multitudes, a esa mala generación, allí, al lugar donde se hallaba Cristo, llega su madre, es decir, María, y varios de sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Bueno, si quiere anotar la referencia, Marcos 6:3 nos dice nombres concretos de hermanos del Señor Jesucristo. Habla allí de
Jacobo, José, Judas, Simón, y de hecho menciona hermanas, mujeres en plural. Marcos 6:3. Estos son los hijos que María tuvo con su esposo José luego de la concepción milagrosa del Señor Jesucristo. Y por supuesto algo como esto echa por tierra esa enseñanza falsa, muy falsa, peligrosa, católica, de los católicos romanos, acerca de que María fue siempre virgen. Pero eso solo es un paréntesis, no quiero que nos desviemos. ¿Cuál es el punto, hermanos? ¿Cuál es la enseñanza de este texto donde vamos a llegar? La voluntad de Dios. Desconocemos las razones que llevaron a María y a sus hermanos a llegar allí. No podemos especular qué querían hablar con él. Algunos comentaristas dicen que iban a advertirle de que ya estaba siendo muy fuerte con los fariseos, pero esa especulación, ni este texto ni los pasajes de Lucas y Marcos nos dicen exactamente qué querían hablar con él. El Espíritu Santo no lo quiso dejar revelado, así que es bueno no especular. El mismo versículo 46 también da a entender algo, un detalle llamativo. Dice, su madre y sus hermanos estaban ¿qué? Afuera. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo estaba en un lugar cerrado, en una casa, en un recinto cerrado. Y María y los hermanos estaban afuera porque no pueden llegar a donde estaba el Señor a causa de la multitud. Eso nos lo confirma Lucas 8:19. La multitud era tal que ellos quedaron impedidos de llegar hasta donde estaba el Señor dentro de la casa. No podían llegar hasta Él. ¿Y qué querían hacer con Cristo? Le estaban buscando para verlo, pero principalmente para hablar con Él, para hablar con Él. Así que Mateo nos sigue contando, esto es importante porque solo Mateo nos cuenta este detalle que estamos viendo ahora mismo. Alguien de entre la multitud le llega la noticia de que María y los hermanos de Cristo están allí y se lo hacen saber al Señor, hasta donde está Cristo. Hacen que el mensaje llegue hasta donde está el Señor. Ahora, pensemos algo llamativo, imaginémonos la escena. ¿Qué sería lo normal que haría alguien normalmente ante algo como esto? Le digo algo, lo más probable es que, y lo que todos en esa multitud debieron haber pensado que iba a pasar, que el Señor se iba a levantar, iba a salir de la casa y iba a recibir a María y a sus hermanos. O que les daría simplemente la orden, déjenlos entrar y llegar hasta acá. Pero de manera maravillosa, el Señor va a tomar esto para dar una enseñanza preciosa acerca de la familia de Dios. Eso es algo también llamativo. Cada vez que Cristo era interrumpido por algo, no se enojaba, sino que usaba la ocasión para enseñar. Acá pasó, Él estaba enseñando y fue interrumpido. Tu madre y tus hermanos están afuera. Hay otra ocasión donde el Señor Jesús fue interrumpido. Recuerdo ahorita cuando iba a resucitar la hija de Jairo, la mujer de flujo de sangre, ¿se acuerdan? Lo detuvo y obró sanidad para con esta mujer. Así que el Señor le responde a la persona, quien quiera que haya sido, que le comunicó el mensaje, la noticia de que allí estaba María y sus hermanos. Y la respuesta que da Cristo puede ser desconcertante para muchos, seguramente para los que estaban allí, debió haber sido algo muy desconcertante. El Señor Jesús responde con una pregunta. Le dice a este hombre, ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Imagínense, hermanos. O sea, alguien podría haber pensado, perdió la memoria, los está negando. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pretendiendo hacer? Y todo radica en esto. El Señor quiere enseñarnos quién es realmente su familia. ¿Quién es realmente su familia? Como diciéndoles,
Les voy a decir quiénes son y sobre todo les voy a decir por qué se caracterizan ellos. Cómo viven ellos. Aclaro, el Señor acá no está menospreciando a María ni a sus hermanos, no es un irrespeto, no está deshonrando a sus padres de ninguna manera. Es cuestión de dar una enseñanza prioritaria. ¿Quién es verdaderamente su familia? ¿Y cómo responde el Señor? De una manera hermosa, con su mirada, con sus manos y con su boca. Con su mirada, con sus manos y con su boca. Puesto que miremos el versículo 48. Respondiendo él a que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Anoten esta referencia. Marcos 3:34 nos dice que el Señor, antes de extender su mano sobre ellos, dirigió su mirada hacia sus discípulos. Así que no pierda de vista la escena. Él hace esa pregunta al hombre y a toda la multitud: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y de repente, al decir esa pregunta, voltea a mirar hacia un lugar y empieza a mirar a unas personas. Y luego extiende su mano sobre ellos, señalándolos, y entonces dice sus palabras: he allí, estos son mi familia, mi madre, mis hermanos. ¿A cuáles discípulos se refiere? En primera instancia, a sus discípulos, a su círculo cercano, a los apóstoles, exceptuando a uno. Ustedes saben quién. Ellos son mi familia, es lo que dice Cristo a la multitud. A esos que menospreciaron, a esos que rechazaron, esos humildes pescadores, estos publicanos como Mateo, mujeres también. Acá ya no me refiero a los apóstoles, sino que en un sentido más extendido, como veremos al final, todo aquel que hace la voluntad de Dios. Acá hay una enseñanza desafiante para todos, contracultural, va en contra de lo que enseña el mundo, la cultura. Y hermanos, debió haber sido algo emocionante, me refiero para los discípulos, debió haber sido algo precioso. O sea, ustedes se imaginan que su maestro de repente los señale y los mire y diga: ellos son mi familia. Cuánta bondad debió haber visto Juan, Pedro, Andrés y todos los demás. Cuánta paciencia el Señor, cuánta paciencia les tuvo. Y ahí está diciéndoles: ellos son mi familia. Y finalmente, centrémonos en el versículo final, el versículo 50. Porque mi hermano y amigo, el Señor Jesús da acá una razón a su afirmación. Él está diciendo: ellos, los discípulos, son mi familia, pero no es una mera declaración bonita, simplemente tiene una razón de ser, hay un fundamento, hay un porqué. Ellos son su familia. No es algo subjetivo, sino objetivo. ¿Qué quiero decir? Es algo que se puede ver, se puede palpar, se puede notar, medir. Nadie es su familia solo porque la persona lo profese, aunque la profesión de fe es necesaria. Pero ¿qué es lo que termina evidenciando últimamente, en última instancia, si realmente somos sus discípulos y su familia? Nuestra vida. El que me ama guarda sus mandamientos, dice el Señor. Hemos respondido al Evangelio con fe, con arrepentimiento. Hemos sido adoptados como hijos suyos por su gracia. Entonces, si es así, vivimos. ¿Cómo vivimos? Agradándole, complaciéndole, como hace un niño con su padre o con su madre.
quiere agradarle. Por eso Él dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El cristiano es uno que quiere agradar a su Padre, al mismo Dios y Padre del Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo el Señor acá indirectamente? A los escribas, fariseos y a esa mala generación les está diciendo, ustedes no son ¿qué? Ustedes no son mi familia. Es más, ellos hacen la voluntad, pero ¿la de quién? Hijos de vuestro padre el diablo, cuyos deseos quieren hacer. Así que todo el peso de esta enseñanza recae en la voluntad de Dios. Voluntad. ¿Qué quiere decir voluntad? Se traduce así en el texto original. Cosa deseada. Lo que Dios desea, lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere. Y hacer es ejecutar, poner en práctica ese deseo de Dios, esa voluntad. Ahora, ¿estamos haciéndola? ¿Estamos practicándola? La respuesta a esas preguntas reflejará quién eres, quiénes somos. No podemos tener excusas de que no tenemos ejemplo tampoco, porque Cristo Jesús nos dio el mejor ejemplo de lo que significa estas palabras, hacer su voluntad. ¿No hizo la voluntad de Dios, Cristo? Isaías dice, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, Cristo hará la voluntad del Padre. El Señor dice, he aquí, he venido a hacer ¿qué? Tu voluntad. En Getsemaní, Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿No tenemos acaso un ejemplo a seguir? ¿Qué quiere decir hacer la voluntad de Dios entonces? Lucas 8:21 nos dice lo siguiente. Es un pasaje paralelo de este texto. Lucas 8:21. Entonces respondiendo, Él les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mi hermano y amigo, esto significa hacer la voluntad de Dios. Lucas da ese detalle valioso de este texto. ¿Cuál detalle valioso me refiero? ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? El que oye su palabra y la hace. ¿Oír qué cosa? La palabra de Dios. ¿Hacer qué cosa? La palabra de Dios. ¿Esto tiene implicaciones prácticas? Le pregunto, ¿esto tiene implicaciones prácticas? Le voy a mencionar algunas implicaciones prácticas de esto. Si usted y yo no leemos este libro, ni lo amamos, ni lo atesoramos, ni meditamos en él, no podremos hacer nunca la voluntad de Dios. Si no oímos la palabra de Dios, ya sea leída, predicada, no podremos hacer su voluntad. La voluntad de Dios está directamente relacionada ¿con qué? Con su revelación escrita. Es obvio, es de sentido común. ¿Cómo vamos a hacer lo que no conocemos? ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de alguien que no sabemos cuál es su voluntad? Si no nos exponemos a su palabra, eso quiere decir que usted y yo vamos a andar a tientas, como a oscuras, y vamos a tropezar desde luego, porque solo la palabra de Dios es lumbrera, dice la Escritura, a nuestro camino. Así que olvídese de hacer la voluntad de Dios si usted menosprecia la Escritura. Imposible. Es una contradicción que alguien dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ah, no, pero no quiero leer la Escritura.
quiero hacer la voluntad de Dios. Ah, no, pero a mí me da igual ir a la iglesia, congregarme o escuchar la palabra de Dios, no lo necesito. No, mis hermanos. Este texto también, este versículo, tiene algo llamativo. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, en un sentido acá no hay ninguna restricción. Está diciendo todo cristiano puede hacer, no importa las diferencias humanas, sociales que haya, mejor dicho. No importa si es judío, si es de otra nacionalidad, no importa si es hombre, no importa si es mujer, si es rico, si es pobre. Si es estudiado, letrado, o si no lo es, nada de eso importa. Cualquiera puede hacer su voluntad si está en Cristo, pero solo aquellos que la practican son los que hacen su voluntad. ¿Qué es hacer su voluntad? Es vivir, es obedecer el Evangelio con fe, con arrepentimiento, y es vivir para la gloria del Señor. Y antes de pasar a las aplicaciones prácticas, hay algo más que quiero resaltar y que me resulta muy pertinente para nosotros. Ahorita resaltábamos la importancia de oír la palabra, ¿cierto? Para poder hacer su voluntad. Pero también considere por favor lo siguiente. Oír la palabra de Dios no basta si no va acompañada de fruto y obediencia. No basta. Oír la palabra no es suficiente en el contexto, no me malinterprete. Claro, soy la escritura y esto, pero en el contexto que estamos hablando de la voluntad de Dios, no solo se requiere oír la palabra de Dios, se requiere vivirla, ponerla en práctica, se requiere ejecutar la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? Yo me temo que muchos se contentan con lo primero y desechan lo segundo. Muchos se contentan solo con oír. Muchos se contentan y confían, literalmente ponen su confianza en que solo oyen la palabra o la leen o la escuchan, pero no la viven. Hace unas semanas atrás leía una cita de Thomas Watson y él mencionó, abro comillas, son muchos los que van al infierno cargados de sermones. Y eso es terrible de parte y parte. Muchos predicadores pueden ir al infierno cargados de sermones y por otro lado, muchas personas pueden ir al infierno cargados de haber recibido y recibido y recibido sermones. No crean que estamos exagerando, hermanos, porque la Biblia lo enseña, Cristo lo dijo. En aquel día, muchos me llamarán Señor, Señor. ¿Cuántos no hay en aquel lugar de tormento, hermanos, que conocían las Escrituras, que la leían, que la memorizaban? Es más, iglesia, ¿no era ese el caso de esa generación mala y perversa? ¿No era ese precisamente el caso de los fariseos y escribas? Pero dejemos que sea la Escritura la que nos hable en esta enseñanza de este segundo punto. Hay un texto que no lo podemos dejar de mencionar y es Santiago. Creo que ya se imaginan a cuál texto hago referencia. Santiago 1, versículo 21 al 25. Leo desde el 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Miren el 22. Pero
Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Quizás haya muchos, y con temor cada uno debe reflexionar, muchos oidores olvidadizos. Quizás haya muchos que se engañan a sí mismos en esto. Y yo deseo con todo corazón que no sea tu caso ni el mío, sino que seamos hacedores de su palabra. Así que si hemos de arrepentirnos, hagámoslo delante del Señor y confiemos en su gracia. Concluimos con lo siguiente, y para que lo meditemos en nuestra mente, en nuestro corazón, con sinceridad. El estado y la condición de esa generación perversa y de la nuestra también, ¿por qué no? Según lo que hemos visto hoy, irá empeorando cada vez más. El postrer estado vendrá a ser peor que el primero. Es decir, esta generación mala y perversa, su deterioro será progresivo, cada vez mayor. Pero, en el caso de los creyentes, hay algo hermoso. ¿Saben? En el caso de los creyentes, no sucede así. O sea, nuestro postrer estado no viene a ser peor que el primero. Le digo algo, le menciono algo. Si considera la justificación, el ser perdonados por Cristo, ese estado no va a cambiar nunca. No puede ser mejor. Ya hemos sido justificados en Cristo. No esperes tener en ese sentido del perdón de Dios y de su justicia, no hay un estado mejor. Pero si lo consideramos en el punto de vista de la santificación y de la glorificación final, nuestro postrer estado será mejor que el primero. Como dice Proverbios, la luz de los hijos será como la aurora, que va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. 2, otra aplicación práctica. Allí donde no reina Cristo, inevitablemente reinará ¿quién? Satanás. Donde no reina Cristo, inevitablemente va a gobernar Satanás. Y son los que tienen la casa de su corazón como la de este hombre de esta parábola, listas para ser gobernados por Satanás, barrida, adornada, todo propicio, el terreno propicio, adecuado para facilitar los fines y los propósitos de Satanás. Hoy preguntémonos, ¿quién ocupa la casa de tu corazón? Y no me digas que ninguno, porque tal cosa no es posible tampoco. Hacer la voluntad de Dios, iglesia y amigos, es imposible humanamente hablando. Yo no quiero que usted termine esta enseñanza, yo no quiero engañarlo, en el sentido de que procuremos hacer la voluntad de Dios en nuestras fuerzas, en nuestros méritos. No lo piense así, porque se va a frustrar. ¿Qué es lo que quiero comunicar? Mi hermano, solo podemos hacer la voluntad de Dios si el Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. Y Él lo hará y lo hace, porque Él lo promete. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Preguntémonos todos esta mañana. ¿La estamos haciendo en todos los aspectos de nuestra vida? Porque a veces somos muy fáciles para pensar
en solo aquellas cosas que nos convienen, que nos gustan, pero ha de ser en todas las áreas de la vida. Que el Señor nos libre también de apostasía, como veíamos en su momento. Lo que dice Hebreos, que no seamos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10:39. Oremos para que esta iglesia local y las iglesias de Cristo sean preservadas de toda apostasía, para que el evangelio siga siendo predicado fielmente desde los púlpitos, la gracia de Cristo, la ley, pero también la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que nunca, nunca, Dios quiera, no seamos como aquellos que se volvieron con el tiempo una sinagoga de Satanás. El Señor Jesús nos ha dado una gran enseñanza acá también. Y no quiero terminar o que oremos sin esto. No sé si lo vieron en el pasaje, pero creo que ahí está presente. Acerca de cuáles son sus verdaderos lazos familiares. O mejor dicho, hermanos, cuando el Señor Jesús dijo lo que dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Él estaba diciendo lo siguiente: los lazos de la familia de la fe son más fuertes y deben ser más fuertes que los lazos de la sangre. Así de sencillo. Preguntémonos, ¿amas más a tu familia en la fe que a tu familia terrenal? ¿A quién le das más prioridad? Si tú dices, mi familia, mis abuelos, mis padres, hermanos, tíos, ellos primero, ¿qué comunica eso? Bueno, esa es tu familia, pero no eres de la familia de Dios. ¿Qué tanto amas a tu iglesia local? No estoy hablando de un aborrecimiento a nuestros familiares. Estoy hablando cuál es la prioridad de tu vida, de tu alma, de tu corazón. ¿Amas a tus hermanos en la fe? ¿Los ves como hermanos de Jesús? ¿Seremos hoy sus hermanos y hermanas? Acá hay esperanza para todos, hermanos, para todos. El más grande pecador puede venir a ser parte de la familia de Dios. Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y amados hermanos, acá hay algo para regocijarnos grandemente. Piensa, medita esto en tu corazón, ser hermano de Cristo. No nos dice la Escritura, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Coherederos. ¿Por qué dice coherederos con Cristo? Porque nos está vinculando como sus hermanos. ¿No dice la Escritura que Él vino a ser el primogénito de entre muchos hermanos? Dice Efesios 2:19, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Y termino con una cita bíblica y oro. Hebreos 2:11 nos dice, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando meditaba en ese texto, lo leía, hermano, cuánto consuelo hay acá. Cristo Jesús, a pesar de que nos conoce, todas nuestras fallas, nuestras falencias, nuestras deficiencias, pecados aún, dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos suyos. ¿No te regocijas en esta verdad? Él, si estás en Cristo y has nacido de nuevo, Él te ve como uno de los suyos, como uno de su familia, y no se avergüenza de ti. Él no se avergüenza
de llamarnos su pueblo, no se avergüenza de que Él sea nuestro Dios. Y allí hay una razón para adorar y glorificar al Señor. Oremos. Señor, te pido, Señor, en esta mañana, que no sea nuestro caso el de ser ese hombre que se mira al espejo y luego se va y se olvida de cómo eras. Despierta nuestro apetito por tu palabra, de conocerla, de amarla, pero también guárdanos de ese peligro latente de ser solo oidores olvidadizos. Por favor, Señor, en esta mañana rogamos como iglesia, conforme a tus promesas, si tu Espíritu mora en nuestro corazón, que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos capacite y nos dé el poder y la fuerza para andar conforme a tu voluntad y amar esa voluntad que siempre será buena, agradable y perfecta. Te pido, Señor, si alguno de entre nosotros es extraño y ajeno a ti, tú puedes traerlo, Señor, con tu gracia, con tu misericordia, y limpiar sus pecados y venir a ser miembro de la familia de Dios. Y a tus hijos, Señor, cáusanos asombro en esta preciosa verdad, de que aún viendo nuestra condición, nuestra propia fragilidad, tú no te avergüenzas de llamarnos sus hermanos. Tu Hijo no se avergüenza de nosotros. Y que esto nos estimule, Padre, para amarnos más como iglesia y unos para con otros. Sigue obrando en nuestra vida y no permitas que nuestro caso sea el de ese hombre que su estado postrero vino a ser peor que el primero. Te alabamos y te honramos y te glorificamos por tu gracia y por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén.